Era un martes cualquiera de esos en los que cuentas las horas entre el café y los mensajes de WhatsApp. De esos en los que finges que las reuniones de reestructuración son sobre innovación, no sobre despidos. Ya había sobrevivido a suficientes para saber cómo iba la cosa. Nos reunimos en la sala de conferencias de cristal justo antes de las 9. Ahí estaba Emiliano Vargas, alto bronceado, con esa seguridad de quien no sabe cuánto desconoce. Hijo del fundador recién nombrado director de transformación, vestido como modelo de catálogo en línea y soltando palabras como dinamismo y ecosistema en cada frase. No perdió el tiempo. Gracias por venir, equipo, dijo con un entusiasmo que no encajaba con lo que venía. Hemos estado revisando procesos y alineación estratégica en todos los departamentos. Y llegamos a una conclusión necesaria. Algunos se removieron en sus sillas, yo no. Solo observé sus manos firmes, seguras, sin un solo tic nervioso. A partir de hoy, continuó Emiliano, vamos a optimizar hacia un futuro más ágil. Si tienes más de 35 años, tu rol ha llegado a su fin natural. Esperamos sus renuncias antes de las 5 de la tarde. Silencio. No de sorpresa, sino de esos que te arrancan el aire y te dejan con la incredulidad a flor de piel. Alguien cerca de la ventana soltó una risa nerviosa, esperando el remate del chiste. No lo hubo. Miré los rostros con los que había trabajado por años, los que convirtieron a Tecnoluz, en lo que era de una consultoría de inteligencia artificial, a un gigante de automatización. Canas en las sienes, arrugas de risas que no venían de la comodidad. Gente de verdad, mentes de verdad, y Emiliano los había tachado a todos con una sola frase. No protesté, no lloré. Cerré mi laptop, la guardé en mi mochila y me levanté sin decir nada. Al salir pasé por la barra de café, donde una chica joven revolvía nerviosa su bebida de avena, fingiendo no ver el desastre a pocos metros. Algunas miradas me siguieron dudando entre mostrar empatía o protegerse a sí mismas. En mi escritorio actué con calma. Desconecté el disco duro. Retiré el cargador. Limpié las pantallas. Un reinicio del sistema, pero el mío, no el de ellos. Al apagar todo por última vez, miré una nota adhesiva en la esquina de mi monitor, que seguía ahí desde el último trimestre, patente Rebone 3 presentada. Consultar con Javier para firma final. Sonreí apenas. Emiliano no había leído los documentos. Ni siquiera sabía lo que aún me pertenecía. Y entonces lo supe, no me estaba yendo con las manos vacías. Me llevaba a algo que ni siquiera sabían que habían perdido. La última vez que vi esa nota corría para reunirme con Javier Morales en el área legal antes de las 6 de la tarde. Era 2017 y nos preparábamos para el lanzamiento de nuestra primera plataforma. Todos estaban en pánico por la financiación, la escalabilidad, los plazos. Nadie notó que no estaba registrando esas patentes bajo el nombre de Tecnoluz. Javier revisó los encabezados, hojeó las secciones técnicas y firmó donde marqué con una pestaña. Se ve sólido, dijo distraído por una disputa de licencias en su correo. Salí de esa oficina con 3 registros impecables y sin preguntas. No fue deshonestidad, fue precaución. Mi difunto esposo Esteban me enseñó el valor de pensar a futuro. Una noche en el porche de nuestra casa en Querétaro, con un café tibio en la mano, me dijo: si vas a construir algo con tu nombre, protégelo como si fuera tu hijo. Las empresas olvidan. El papel no. Murió la primavera siguiente y guardé esos documentos bajo llave, actualizados intactos. Al principio la empresa no los necesitaba. Nuestros modelos iniciales eran básicos, nuestros marcos modulares. Pero entre la versión 5.1 y el cambio de marca, el equipo de Emiliano integró mis 3 arquitecturas, patentadas en su sistema estrella, ahora llamado Nube Vargas. Usaron mi lógica de programación de datos, mis capas de seguridad dinámica, mi bucle de reasignación de aprendizaje automático, hasta los nombres exactos que usé en los archivos originales. Y nunca formalizaron la transferencia, ni compra, ni acuerdo de licencia. Solo asumieron. La ironía habría sido divertida si no fuera tan descarada.
Emiliano, en su cruzada por talento fresco, había despedido a la mujer cuya tecnología sostenía su imperio. No había revisado los documentos en casi 2 años, pero esa tarde los abrí. Fechas de registro, firmas, identificadores de confirmación. 3 pruebas de que todo lo que TechBC. Para el final de la semana, el plano de la oficina parecía un campo de batalla tras el humo. Escritorios abandonados a medio trabajar, estados de WhatsApp congelados en vuelvo en un rato, departamentos enteros disueltos, como si nunca hubieran importado. Operaciones perdió 3 líderes en 48 horas. Ingeniería perdió su memoria, sin anuncios, sin reuniones generales, solo silencio donde antes estaba la experiencia. Mantuve un perfil bajo, pero las noticias corren. Los que se fueron comenzaron a contactarme, algunos enojados, otros atónitos. Algunos mensajes solo decían, no sé qué pasó. Otros ni usaban palabras, solo emojis. Una mano saludando, un corazón roto, un candado. La primera en llamar fue Clara Guzmán, exdirectora de operaciones, 38 años, implacable en el mejor sentido, y la única en quien confié mi agenda. Me pidió que nos encontráramos en el Café La Esperanza, a 2 calles de la antigua granja de servidores. Dije que sí, sin dudar. Ya estaban en un reservado cuando llegué. Clara abrazaba una taza astillada como si fuera lo último cálido que le quedaba. Ernesto Lima parecía no haber dormido, pero sus ojos estaban alerta. No queda buen café en ese edificio, dijo Ernesto a modo de saludo. Ni gente para tomarlo, añadió Clara. No hablamos de lo sucedido al principio, solo compartimos mordidas de pan tostado y miradas de quienes han pasado por la misma traición en cámara lenta. Finalmente, Ernesto rompió el silencio. No tienen idea de lo que acaban de desconectar. Tomé un sorbo largo de café quemado y miré por la ventana donde el sol empezaba a reflejarse en las torres de cristal de Polanco. Luego sonreí. Yo sí. Clara se inclinó bajando la voz. Dime que no vas a dejar que esto pase así nomás. Abrí mi mochila y deslicé una carpeta sobre la mesa. Adentro un impreso de los registros de patentes, un diagrama anotado y una línea de código resaltada en rojo. Los ojos de Clara se abrieron grandes. Ernesto soltó un suspiro como si acabara de recordar que el oxígeno existe. Entonces construyamos, dije. Pero esta vez no lo verán venir. No fui a casa después del café. Fui a un espacio de coworking en la calle Cuauhtémoc y Morelos, uno de esos edificios olvidados, con mala iluminación, sin recepción, y justo la privacidad necesaria para desaparecer. No había vuelto en meses, no desde la última vez que encendí Canario. Lo construí en pedazos, noches, fines de semana, horas robadas entre lanzamientos y revisiones de liderazgo. No por venganza ni por reconocimiento, solo por claridad, para ver lo que nadie más estaba dispuesto a mapear. Canario no espiaba, mapeaba. Cada flujo de trabajo, cada traspaso invisible, cada nombre que nunca apareció en las presentaciones, pero que cargó con los plazos. Mostraba quién construyó qué, quién arregló qué, quién realmente entregó cuando todo se torcía. No había tocado la interfaz en casi 1 año, pero al iniciar sesión, el backend seguía intacto. Corrí la última sincronización, la cargué en una instancia de prueba y esperé. Los primeros reportes fueron brutales. Desde la purga, la productividad interdepartamental cayó un 28%. La latencia de desarrollo a implementación subió un 40%. El cierre de tickets de clientes bajó. Las aprobaciones de contenido se arrastraban. 3 clústeres de ingeniería corrían ciclos huérfanos sin supervisión adecuada. Abrí las capas de arquitectura que el equipo de Emiliano había reestructurado para velocidad. Habían cortado todos los nodos de redundancia que Ernesto construyó hace 2 años. Reasignaron recursos a la interfaz en lugar del backend, buscando pulcritud visual, mientras el motor tosía por dentro. Abrí el desglose de contribuciones por equipo. Era claro. Las personas que eliminaron: Clara, Ernesto, Jimena de operaciones financieras, Hugo de mantenimiento de API, no eran solo eficientes, eran los estabilizadores, los puentes entre equipos aislados, y ahora
Esos puentes habían desaparecido. Me recosté en la silla, con los dedos entrelazados observando las líneas pulsar en la pantalla. No estaba enojada. No me sentía reivindicada. Solo segura. El sistema colapsaría bajo el peso de su propia ignorancia, y yo tendría el mapa cuando lo hiciera. Exporté los datos. Etiqueté el archivo Pulso Canario, semana 1, y luego abrí una pestaña nueva y comencé a diseñar la siguiente capa, una que no solo observaría, sino que transmitiría. Ocurrió un jueves, justo después del almuerzo, antes de que cerrara el mercado. El gran debut de Emiliano, transmitido en vivo, desde el nuevo laboratorio de medios de Tecnoluz, con fondos de LED y un carrito de café rentado fuera de cámara. Llevaba una chaqueta entallada y esa sonrisa ensayada parado frente a la interfaz actualizada de la nube Vargas, como si él mismo la hubiera construido. Observé desde un reservado en el espacio de coworking con Clara y Ernesto a mi lado, ambos en silencio. La plataforma se lanzó, la secuencia de demostración comenzó, y luego tartamudeó. Se congeló. Falló 2 veces. Emiliano intentó cubrirlo con una risa nerviosa, tocando la pantalla como si fuera un error pasajero. Pero la latencia era evidente. Los menús se atrasaban. Las visualizaciones de datos no cargaban. A los 9 minutos la demostración colapsó en un video pregrabado y su sonrisa temblaba bajo el peso de un pánico no expresado. Ernesto me miró. Nunca revisó la lista de control de calidad, ¿verdad? Abrí Canario, filtré el flujo de registros y señalé una cadena de alertas rojas. Protocolo de regresión omitido. Script de prueba de carga falló silenciosamente, sin disparadores de reversión para el entorno en vivo. No probaron. Lo lanzaron en vivo, sin redundancia ni recuperación. Capturé todo, registros, marcas de tiempo, cadena de mando. Y luego adjunté todo a una nueva dirección de Proton Mail y lo envié a alguien que sabría qué hacer con ello. Cecilia Durán, nuestra exdirectora de comunicaciones, despedida el mismo día que yo, sin mensaje, solo los archivos, solo los... Menos de 24 horas después, apareció un titular en el boletín matutino de Tecnonorte: Tecnoluz ágil o arrogante. Detrás de escena de un desastre de demostración. No nombraba nombres. No hacía falta. Las citas eran quirúrgicas. Despliegues sin validar. Ausencia de supervisión arquitectónica. Decisiones basadas en estética, no en infraestructura. No celebramos. No había nada dulce en ver una casa quemarse, aunque te hubiera dejado fuera. Pero nos quedamos en silencio mientras el artículo se volvía viral. Emiliano no solo se había avergonzado, había expuesto el andamiaje hueco que llamó estrategia. Y eso fue antes de que los inversionistas comenzaran a preguntar dónde estaban las patentes. Para el lunes, el chisme se convirtió en incendio. Un hilo corto apareció en un foro de tecnología empresarial anónimo, conciso y letalmente preciso. Cuestionaba si Tecnoluz tenía derechos legítimos sobre sus módulos de automatización principales, sin enlaces, sin documentos, solo frases puntuales, y una mención de que la empresa había pasado por alto varios registros relacionados con sus motores de programación y despliegue. Eso bastó. Para el mediodía, recibí 3 correos reenviados de excompañeros en firmas asociadas. Es cierto, preguntaban algunos con preocupación, otros con admiración. Esa tarde, la línea directa de inversionistas de Tecnoluz estaba saturada. Y según escuché, el canal Eiden ahora a Adrián Duarte Occupation, ajustador de cuentas. Adrián eligió el lugar de la reunión, un espacio de coworking a medio renovar sobre un estudio de yoga cerrado, lo suficientemente lejos del centro para evitar caras conocidas. Lo encontré en una mesa de esquina sin laptop, solo una libreta legal y un vaso de agua sin tocar. Se puso de pie cuando llegué, sin apretón de manos. Solo un asentimiento silencioso y una mirada que decía que no estaba ahí para discutir. Necesito verlo, dijo. Abrí la carpeta y extendí las páginas. Los registros originales de las patentes, la documentación de mi LLC, la cadena de correos con sello de fecha con Javier. Y finalmente,
La pieza más contundente, un memorando interno reenviado por una fuente confiable con la firma digital de Emiliano, autorizando una solicitud de consolidación de propiedad intelectual retroactiva. Adrián leyó en silencio con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Intentó hacerla retroactiva, dije. Después de la reestructuración, después de despedir a quienes sabían más, pasó la mano por la página golpeando una vez el nombre de Emiliano. Pensó que nadie lo revisaría. Pensó que nadie recordaba quién construyó la base. Hubo una pausa larga. Luego, en voz demasiado baja para la sala, Adrián dijo: «Podemos llevar esto a la Junta». Lo observé con cuidado. Solo si controlo la narrativa. Sus ojos finalmente encontraron los míos. Define controlar. No voy a entregar esto para una reprimenda privada o una salida elegante. No estoy aquí por un acuerdo. Quiero mi nombre de vuelta en la arquitectura. Quiero al equipo reincorporado o compensado si no regresan. Y quiero que las próximas 3 decisiones de producto pasen por una supervisión que yo elija. No se inmutó. ¿Quieres dirigir la empresa? Quiero arreglarla antes de que implosione. Adrián se recostó en la silla, cruzó los brazos y asintió una vez. Tendrás que mostrarles cómo luce el colapso, dijo. Ya lo estoy haciendo. Guardé los papeles en la carpeta y me levanté. Convocaré la reunión, dijo. Yo traeré los términos. Y mientras bajaba por la estrecha escalera y salía al aire fresco de la Ciudad de México, supe que la sala de juntas no era el campo de batalla. El contrato sí lo era. La sala de conferencias olía a limón y nervios. La Junta fue convocada a una sesión de emergencia sin agenda adjunta, solo un asunto revisión de riesgo de propiedad intelectual, inmediato. Adrián ya estaba sentado cuando llegué, flanqueado por 2 sillas vacías y una jarra de agua intacta. Emiliano estaba junto a las ventanas con los brazos cruzados como niño regañado que se niega a entrar. No me miró. No me senté. En cambio puse una sola página en el centro de la mesa. Esto, dije con calma, es la revocación de todos los derechos de licencia de las patentes de investigación de sistemas Trask actualmente en uso por Tecnoluz. Emiliano soltó una risita. No puedes hacer eso. Me volví hacia él sin alzar la voz. Nunca se compraron, nunca se licenciaron, y ahora formalmente ya no son tuyos para usar. Una de las miembros de la Junta, Dara Quinn, la única que recordaba los cumpleaños, tomó la página y la revisó rápidamente. Sus ojos se detuvieron a la mitad, justo encima de la firma original de Esteban. Esto lo registraste hace 6 años, dijo casi en un susurro. Asentí. 3 patentes, sin transferencia, todas verificables. La tecnología que impulsa la nube Vargas depende de las 3. El rostro de Emiliano pasó de rosado a blanco en segundos. Está blufeando, murmuró con voz demasiado débil para convencerse a sí mismo. Adrián habló finalmente con tono tranquilo y definitivo. Ella posee los cimientos. Sin ella no tienes nada. La sala quedó en silencio. Hasta los conductos de aire parecían pausar. Emiliano abrió la boca otra vez, pero no salió ninguna palabra. Esperé. No tomó mucho. Uno por uno los miembros de la Junta se recostaron, murmuraron, intercambiaron miradas. La asesora legal pidió salir para hacer una llamada. Cuando regresó su rostro era indescifrable, pero su tono no. Recomendamos una votación, dijo, efectiva de inmediato. El resultado 6-1. Emiliano se sentó sin que se lo dijeran. Recogí la página, la guardé en mi carpeta y finalmente tomé asiento frente a él. Sin alardear, sin sonreír, solo con certeza silenciosa. Los cimientos seguían siendo míos y ahora lo sabían. Pero la limpieza apenas comenzaba. El memorando salió 2 días después. Emiliano Vargas, director de transformación, renunciaría por motivos personales con efecto inmediato. Sin alboroto, sin comunicado de prensa. Solo una línea silenciosa al final de la actualización interna matutina, enterrada bajo un anuncio de cumpleaños y un recordatorio de TI sobre autenticación de 2 factores. No se mencionó la votación.
ni un indicio de lo que realmente pasó tras esa puerta. Pero todos lo sabían. Esa misma tarde recibí una oferta oficial regresar a Tecnoluz, con un nuevo título oficial de integridad de sistemas. Venía con autorización total respaldada por la Junta y una disculpa disfrazada de aprecio por contribuciones pasadas y futuras. No dudé, pero tampoco regresé a mi antigua oficina. Esa caja de cristal en el piso 27 con vista al Zócalo siempre fue para el ego de alguien más. Pedí un espacio 2 pisos abajo cerca de la suite original de servidores. Más pequeño, más tranquilo, más fresco por las tardes. Me lo dieron sin cuestionar. Desempaqué mi mochila como la había empacado con intención sin ceremonias. Clara y Ernesto pasaron esa noche. Clara se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados y dijo: «No pensé que volvería aquí. No estás de vuelta», dije. «Estás adelante». No preguntaron por Emiliano. Nadie lo hizo realmente. Corrían rumores de que ya estaba ofreciendo consultorías a firmas medianas en Monterrey. Otros decían que su padre lo envió a Europa a recalibrar. No me importaba. El punto no era a dónde fue Emiliano. El punto era quién se quedó. Pegué mi impreso original de canario en el corcho junto a mi escritorio. Guardé la carpeta de patentes en el cajón a mi izquierda. Y me hice una promesa silenciosa. Cada decisión de ahora en adelante sería una que nadie pudiera borrar. Para el fin de la semana tuvimos nuestra primera reunión de reestructuración. Esta no tuvo discurso principal, sin palabras de moda, sin sillas vacías llenas de analistas jóvenes tratando de sonreír a pesar del agotamiento. Solo un plano. Y las personas que realmente sabían dónde corrían los cables volvieron a sostener el lápiz. No nos llamamos líderes. No lo necesitábamos. Los títulos ya habían hecho suficiente daño. En cambio, reconstruimos con intención. Ernesto regresó como arquitecto de flujo de sistemas. Clara retomó operaciones no como directora, sino como líder de diseño. Otros siguieron. Jimena, Hugo, Cecilia. Nadie pidió sus antiguos puestos. Querían algo más limpio. Lo llamamos la unidad guardián, mitad en broma, mitad como voto. No se trataba de proteger la empresa. Se trataba de proteger la verdad. El primer cambio que hice fue simple: cada propuesta debía incluir un plano y un nombre. Basta de marcos anónimos. Basta de decisiones tomadas en hilos privados de WhatsApp o presentaciones brillantes que olvidaban a las personas detrás del trabajo. Si lo proponías, lo defendías. Si lo ejecutabas, lo firmabas. La rendición de cuentas no era castigo, era reconocimiento. Reemplazamos las reuniones interminables con informes semanales, 1 por semana. Todos en la misma sala, misma base, mismo aire. Basta de esconderse tras una agilidad sin estructura. Basta de fragilidad disfrazada de velocidad. El tercer viernes, Cecilia pidió instalar algo cerca de la recepción. No pregunté qué, solo dije que sí. Para el lunes por la mañana estaba montado una pequeña placa de acero cepillado no más grande que la tapa de una laptop. Bajo el logo de la empresa, en fuente serif grabada, decía: construido por aquellos que intentaron enterrar. Sin firma, sin explicación, pero la gente lo notó. Se detenían frente a ella. Algunos sonreían. Un interno preguntó si era real. Ernesto solo asintió y dijo: «Tan real como los servidores». Adrián visitó esa tarde. No se quedó mucho. Solo caminó por los pasillos, estrechó algunas manos. Se quedó un rato en la sala de descanso, que solía ser un santuario para los experimentos de barista de Emiliano. Antes de irse, se detuvo fuera de mi puerta y dijo: «Se siente como Tecnoluz otra vez». Dije: «Se siente como algo mejor». Esa noche revisé los registros del sistema. El tiempo de inactividad había disminuido. El tiempo de cierre de tickets mejoró un 36%. Pero lo que más me marcó fue un formulario de retroalimentación anónimo enviado esa semana. Este lugar finalmente respira otra vez. Y no éramos los únicos respirando. Acababa de llegar otro correo, no de dentro de Tecnoluz, sino de alguien que observaba de cerca.